La fe en la sangre de Yeshua, Juan capítulo 6, desde el versículo 44 hasta el 59. Dice: ninguno puede venir a mí vamos a leer desde el 41, por favor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Yeshua en la sinagoga. Estas cosas dijo en sinagoga en Cafarnaúm, enseñando en Cafarnaúm. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Cuando nosotros, para poder entender esta prédica, esta enseñanza, esta palabra, tenemos que saber que Dios enseña. Aquí en el versículo 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Nosotros a veces pensamos que para aprender, para entender, para conocer a Dios, nosotros tenemos que tener como una creencia. Pero mire, la creencia no es otra cosa. Si nace de nuestro corazón, podemos creer en que ahorita está el sol, en que está lloviendo, en que yo tengo tanta plata, uno puede creer muchas cosas, pero eso no necesariamente es fe. Sin embargo, hay gente que dice que yo tengo fe que esta plata me alcance, tengo fe que puedo comprar, tengo fe que esto podría ser. Pero miren, yo he visto personas que no tienen plata, no tienen dinero, están escasos, y sin embargo gastan como si tuvieran demasiado. Quieren tener como apariencia que tienen, como para demostrar a los demás que no estoy mal, y hasta gastan en exceso, pensando que están demostrando a los demás, pero dentro de sí tienen una realidad: estoy mal, estoy escaso, no tengo. Es que la fe, una vez aprendí, la fe es como el efectivo que Dios nos da. Es decir, hay personas que tienen apariencia, que tienen fe, y se les pasa el día y se les pasa el tiempo, y están perdiendo la oportunidad, estando en este mundo de la carne, de invertir o de tener de Dios la riqueza más grande que Cristo. La misma palabra dice que si buscamos en la palabra como el oro y como la plata, la sabiduría que viene de Dios. Es decir, la sabiduría es el conocimiento, es también el temor de Dios, que viene terminando a ser como el efectivo que Dios nos da, para que cuando nosotros lo necesitemos podamos echar mano de la fe que Dios nos da.
¿Me comprenden? Las cosas espirituales vienen de Dios. Las cosas materiales, muchas personas, por más que trabajen y luchen y por más que hagan, a veces ni siquiera ni les alcanza o se pierde o se lo roban. Entonces, si tienen confianza en las cosas que tienen en este mundo, lo que nosotros debemos aprender es a tener confianza en las riquezas de Dios que nadie nos puede robar, que nadie nos puede quitar. Entonces, cuando hablamos de fe, nosotros yo a veces pienso, esta persona, yo no puedo juzgar la fe, entiéndanme muy bien. Yo no puedo decir, usted no tiene fe, lo que usted está demostrando, pero no tiene. Cada persona, usted sabe cuánta plata tiene en su bolsillo, usted puede meterse la mano al bolsillo y contarle, decir, tengo tanto. La fe que usted tiene vuelvo y digo, es como el efectivo que Dios le ha dado en cuanto a la revelación, que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que había una forma de la expresión de Dios, que cuando Dios se expresa nos la revela? Que la revelación viene siendo como la luz, y cuando nosotros tenemos esa luz, quiere decir que nos estamos acercando a Dios para conocer de Él, para acercarnos a Él y recibir de Él lo que Él nos quiere dar. Cuando nosotros recibimos revelación de Dios, testimonio de Dios, quiere decir que Dios está dándonos fe de lo que Él sabe que es y que sirve, y que es un potencial, es como un efectivo, vuelvo y digo. Que yo no puedo decir que soy millonario. Mire, voy a dar un ejemplo. Hay unas personas que trabajan en los bancos como cajeros, reciben el dinero, creen que eso es dinero y pensará que porque está recibiendo el dinero es su dinero. No. Entonces hay personas que se acercan a la Biblia, leen la Biblia y piensan que hay que creer en la Biblia. Y como piensan que fe es creer en la Biblia, yo podría decir que ese cajero está teniendo fe que ese dinero que me está dando es mío. No, ese dinero no es suyo, ese dinero es de otra persona. El cajero solamente lo está recibiendo, está percibiendo, está diciendo, este billete es bueno, está bien, es billete, con él puedo comprar, pero no es mío. Entonces hay muchas personas que se acercan a Dios, leen la Biblia y pueden decir, sí, esto es la palabra de Dios, yo creo que esta es la palabra de Dios, pero no tiene fe, porque Dios no se lo ha dado para que eso sea suyo. ¿Me comprende? Cuando el dinero, cuando sale del emisor y la recibe y le dice, te lo regalo, quiere decir que eso es gracia. Si yo voy al banco y le digo al cajero, te regalo esto, entonces va a decir, en verdad, pues se va a sentir muy alegre, porque él solamente contaba, solamente podía garantizar o ratificar que ese billete es bueno. Y hay muchos que inclusive se lo podrían robar, y con ese robo que hicieron de dinero bueno, que certifica que es bueno, con lo podrían comprar. Hasta Cristo mismo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si yo no los conozco? No digan que yo hice y que no hice, porque los desconozco. Es decir, yo nunca les di, eso no es suyo, sino que ustedes fueron como alguien maldad, ¿sí? Hacedores de maldad. Se robaron lo que no les he dado y lo usaron porque es efectivo, pero verdaderamente no era de su propiedad. ¿Me está entendiendo? Quiero llegar al punto de la fe. Escuche muy bien, porque estoy afirmando la fe. Porque dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para yo tener fe, necesito primero que todo acercarme y entender desde el principio. Cuando estoy diciendo que fe en la sangre de Yeshua, en la reflexión que les envié para los que la leen, de WhatsApp, para los que siguen las reflexiones día a día, obviamente les va a afirmar mucho más lo que hemos venido estudiando, y si leen por su cuenta, pues mucho más. Entonces lean por su cuenta los juiciosos, lean para entender esta palabra Hebreos 10, Éxodo 24, Mateo 17 y Levíticos 17 y el resto de la Biblia también. Bueno, no, esto les ayuda a afirmar mejor, aparte del proverbio y aparte del salmo de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros decimos que fe en la sangre de Yeshua, cuando uno dice sangre, uno se imagina solamente el color rojo, ¿sí? Y uno ve todo el Antiguo Testamento destila sangre. Parece que Dios, escúcheme, parece que Dios estuviera anhelando sangre. Y que si no, pues bueno, si tenemos pecado, pues ¿por qué no perdona ya? ¿Para qué matar a los animalitos? Dirían los animalistas. ¿Para qué tanta sangre?
Es que Dios tiene sed de sangre, por eso tiene que leer Éxodo 24 y tiene que leer Levíticos 17, que solamente ha tomado unos apuntes pequeños, y Hebreos capítulo 10, porque ese es el efectivo que Dios me ha dado y que yo estoy invirtiendo, entre comillas, estoy de lo que yo recibí por gracia, porque el Señor me dice: toma, te doy esto. Entonces yo, con esta felicidad que recibo esa palabra y esa revelación y ese gozo que produce en mi felicidad, que viene de Dios y no de este mundo, pues hace que yo ya tenga una felicidad muy distinta a la que tiene el mundo. Porque el mundo puede sentirse feliz porque se ganó una lotería, pero es que yo soy feliz porque me gané algo mucho más grande que lo que puede ganar la lotería más grande de este mundo. Entonces tengo una felicidad que nadie me la puede quitar, y aunque yo muriera sin dinero y sin nada, soy rico en fe, ¿sí? Soy propietario. Entonces, si muero, no muero, sino que duermo, a comparación de las personas que mueren sin fe, y cuando mueren sin fe se perdieron, murieron sin efectivo, murieron sin riqueza, murieron pobres, murieron sin nada. Y eso es lo que quiero que ustedes, como personas que el Señor me ha permitido que yo los pastoree, si ustedes han venido siguiendo las prédicas, han sido juiciosos con las reflexiones y ustedes quieren afirmar su fe, van a comprender un poquito más el camino por donde venimos. Estamos hablando de tener fe y confianza en el servicio al Señor. Todo es nuestro lema, debería ser el lema de la iglesia, porque es el lema de Cristo. No vinimos a hacer Él dijo: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Es decir, que Cristo, cuando dice: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Él tiene fe y confianza en el servicio para no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Entonces vino a este mundo para hacer la voluntad de que Él, de quien lo envió. Así está diciendo ese texto que estoy leyendo, que nadie puede venir a mí, que el que me viene a mí es porque el Padre le dijo y el Dios mismo le enseñó que venga a mí. ¿A qué viene Él? Si Él está diciendo que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden tener vida eterna, y el Antiguo Testamento está lleno de los sacrificios, y mataban corderos y mataban inocentes y morían muchos animales. ¿Por qué? Porque toda esa sangre Dios estaba dispuesto. No. Inclusive en Levíticos capítulo 17, que es la tarea que no voy a leerlo todo, voy a leer solamente una parte. Levíticos dice el santuario único en el capítulo 17, ¿sí? En el capítulo 16 está diciendo el día de la expiación. Todo esto es aparte de la sangre y todos los corderos que se tenían que sacrificar. En el versículo 10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel, usted lea el 16 si quiere, 17 será mucho mejor. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo? Quiere decir que yo te cortaré, ¿sí? Lo que Cristo le dijo a Pedro: yo te cortaré si no puedo lavarte los pies y las manos. Será cortado. Así que ellos ser cortado del pueblo tiene un significado muy grande, porque sería alejarse de las promesas que Dios le ha dado. Por eso Pedro dijo: no solamente a mí, no solamente en mis manos, sino en mi cabeza y todo. Él dijo: no, esto lo van a entender mucho más claro cuando terminen de leer 16 y 17. Entonces dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mire, el día que esto entró a mi espíritu, aunque está en el Antiguo Testamento, entró como el efectivo que Dios me dio. Es que la vida de la carne en la sangre está. Entonces no dice: no tome la sangre, no beba la sangre, sino no coma la sangre. ¿Por qué? Porque comer la sangre es para que haya porque no dice beba la sangre, sino que como la vida de la carne en la sangre está, una persona para comer la carne debe sacar la sangre. Pero la sangre, Dios le prohibió beber la sangre, porque la sangre lo lleva a quitarle la vida al que tiene carne.
Al que tiene carne, para que la carne tenga vida, debe tener sangre. Si usted le quita si usted se bebe la sangre, es como quitarle la vida a la carne. Entonces, la carne está impregnada de la sangre. O sea, para que tenga vida la carne, la sangre debe fluir por toda la carne. Cuando usted se come la sangre, es como si le estuviera quitando la vida a la carne. Pero Dios lo que está pensando no tanto es que yo tengo sed de beberme la sangre y necesito que tomen sangre, entonces, y ahí dice la expiación, porque tiene que ser con sangre y matando corderos. Entonces dice, bueno, pues perdone ya, Señor, yo perdono y listo, sin tener que matar animalitos. Pero es que Él dice que la vida de la carne en la sangre está, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Piensa en la palabra expiar con la sangre. ¿Por qué tiene que expiar? Bueno, la sangre no es solamente de color rojo, ¿sí? La sangre tiene plasma, la sangre tiene muchas cosas. Hay mucho que hablar en cuanto a la sangre, y mucho más obviamente a la sangre de Cristo. Pero la sangre, nosotros estamos cantando, seguiré el camino del Señor por donde su sangre derramó. Seguiré sus pasos, Señor. Quiere decir, yo seguiré por donde Él caminó, haciendo una huella de su sangre, para que yo no me pierda, sino que yo siga ese rastro de la sangre. Bien, la sangre que Dios estaba demandando era la sangre de corderos inocentes, de animalitos que estaban cubriendo la falta o el pecado de alguien, ¿sí? Entonces, dice en Hebreos 10, por eso tiene que leerla, porque si leemos todo lo que les acabo de decir, pues no hagamos la prédica, y es lo mismo que haberla leído, que es como recibir la plata en efectivo y no es mía, ¿sí? Cuando yo les digo lea, si no tiene fe, puede leerla como el efectivo de otro, la plata de Dios, el dinero de Dios, la palabra de Dios que pasa por su mente, por su boca, pero no es suya. Y lo que quiero es cómo hacer para que esa palabra venga a usted y tenga la revelación, para que Dios lo ilumine y le dé fe. Es decir, para que sea el efectivo suyo. La fe en la sangre sea el efectivo suyo, con el cual usted podría decir, ahora sí tengo la sangre, la revelación, tengo de Dios fe. Por eso desde la semana pasada vine hablando, acercándonos a la fe, ¿sí? Y ya hoy estamos hablando de la fe, enfocando sobre la sangre, porque todo apunta a la venida de Cristo, a la muerte en la cruz y a la resurrección de Él. Ahora, ¿cómo aplicar eso a mi vida, aun cuando yo todavía sigo en este mundo, y aun cuando la persona, aunque tiene fe en la sangre, sigue cometiendo errores o pecados que también dice la Biblia que tenga la fe en la sangre? Entonces, es mejor tener la sangre como un efectivo, una revelación de Dios, el que Dios me dé fe. La semana pasada hablamos que la fe viene de Dios, que viene por el oír, y que es el testimonio que da de sí mismo, ¿cierto? Si hago un resumen de la prédica de la semana pasada, estoy diciendo que la fe, para comenzar esta prédica, que la fe de Dios es cuando Dios habla de sí mismo. Entonces, Cristo vino a hablar de Dios el Padre, y Dios el Padre está dando testimonio del Hijo. Eso es fe. Dios está dando fe, Dios está dando testimonio de lo que Él es. Y Él quiere que nosotros creamos, aceptemos y vivamos por lo que Él dice de sí mismo, para que Él nos dé. Es decir, nosotros tenemos vida en este mundo. La vida que tenemos en este mundo es como, ¿qué dijera yo? Como el cauchito que amarra el fajo de billetes, que algún día se lo quita a uno y ya se perdió, y el efectivo se perdió. Es decir, la vida nuestra, de un día que puede vivir hasta máximo 120 años, es un cauchito que agarra un poquito de vida, pero que no es nada a comparación a que Dios es eterno. Como Dios es eterno, entonces Él es todo el efectivo, toda la riqueza en cuanto a la vida de la eternidad. Entonces digamos que la vida de Dios es, por eso se llama Dios eterno, porque Dios eterno, digámoslo así, es el dueño del oro y la plata y de toda la riqueza. Entonces, como Él es rico en vida, Él es eterno, y ve que nosotros tenemos solamente un hilacho de vida, ¿sí? Que la hermana dice que no, en la oración está diciendo que somos ¿cómo fue que dijo Laura? Que somos como basura. Pues tampoco, ¿sí?
Sí, llegamos siendo como basura, pero el que tiene fe llega a ser hecho un hijo de Dios. Y la fe que Dios nos dio es: ¿qué creo yo que soy ahora? Fui alguien que Dios encontró como algo que desechable, pero me enriqueció. Si tengo fe, para Dios ya tengo un valor. Y Dios está buscando a las personas que tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Dios está buscando a las personas que tienen el testimonio de Él, por la cual yo me puedo acercar a Él, ¿sí? Porque como es Dios santo, yo no me puedo acercar a Él como si fuera mi amigo, así como usted vio una reunión que tuvo el señor presidente del norte con el de acá, ¿sí? Que el que vino acá entró por la puerta del servicio, ¿sí? Y fueron, lo cogieron, lo disciplinaron, y entonces se sentó él como: ay, sí, así es, como, ¿sí? No, de tú a tú hablamos, sin respeto. Entonces le hablaron y lo corrigieron, digámoslo así, porque si usted me trata, yo lo trato. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él porque es Dios santo, pues nuestra reverencia ante Él y nuestro temor de acercarnos a Él y el amor con que nos recibimos a Él viene de Él mismo, para que nosotros no nos acerquemos de una manera en que para Dios lleguemos a ser hasta abominables. Así dice el proverbio. El proverbio dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es que uno se acerca en la medida de la forma en que usted se expresa hacia Dios, ¿cierto? Si usted se expresa hacia Dios, que dice cualquier bobada de Dios y dice que está llevando una vida de sacrificio, pues para Dios es abominación el quererse acercar con la sangre de corderos, o haciendo buenas obras, o diciendo que usted es bueno, yo creo en Dios y Jesucristo tuvo mujer y hizo sexo. Eso es abominable. Uno se da cuenta el corazón y el espíritu de la persona de la forma de cómo uno más trata a Dios a través de Cristo. Ya usted sabe, ya, ¿cómo se dice? Si así es el desayuno, ¿cómo se da el almuerzo? Entonces, Dios, ¿cómo nos va a recibir a nosotros? Un Dios santo nos va a recibir de tú a tú. Si nosotros llegamos siendo basura, estábamos perdidos, estábamos para desecharnos, pero Él nos acercó. Él se acercó a nosotros a través de la naturaleza común para que comenzamos entendiendo la gloria de Dios que se imprimió en la tierra y que luego, a través de lo que Él creó, puso a los animalitos para que hicieran sacrificio como una especie de sombra de la verdad. Escuche bien. Cuando usted se acerca a un árbol, dice que el que a buena sombra se arrima, sí, a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Pero la sombra no es el árbol, sino que usted puede ver la imagen del árbol de acuerdo a la sombra que da. Si tiene muchas ramas, usted tiene buena sombra. Si solamente es un chamizo, dice: esto no me da ni sombra, ¿sí? Pero de todas maneras, la sombra de cuando el Antiguo Testamento, con la sangre de corderos, la humanidad se estaba acercando a Dios por medio de la sombra, que no era la verdad, solamente acercándose para que percibiera en la sombra lo que Dios podría darnos si viéramos la verdad. Entonces la sangre de los corderos era como una sombra que solamente nos permitía ver, pero a Dios no le agradaba. ¿Usted piensa que a Dios le agradaban los sacrificios de cordero? No, Hebreos 10 dice que no. Sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. Vamos a leerlo de todas maneras. No es que Dios estuviera feliz porque estaban sacrificando la sangre de corderos inocentes. No. Todo lo contrario. Está diciendo que nada de eso le era para él tan importante. Dice versículo 4 del capítulo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se acuerda lo que las cosas que hacían cada año? Se acercaban a Dios sacrificando corderos, pero como era la sombra, entonces dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué es lo que Dios no quería? Precisamente que usted haga memoria de su pecado, sino que usted aprenda a hacer memoria de Él. Cuando usted lee capítulo 10, usted va a entender más bien qué es lo que Dios quiere que usted tenga memoria de Él y no de su propio error o de su propio pecado. ¿Sí? ¿Por qué?
Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad de Dios, en esta voluntad del Hijo, que dice que quite eso y yo voy a hacer lo que a ti te agrada, el sacrificio perfecto. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí estamos empalmando con Hebreos. Todo Hebreos. ¿Sí? Se sentó a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que él va a doblegar es la muerte. Así que, escúcheme, cuando Dios le dijo al hombre que puede comer de todos los árboles de huerto menos de uno, porque el día que comes de él ciertamente moriréis quiere decir que te alejarás, y si se desconecta de mí morirá. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, como Dios le dijo, si usted no me obedece, muere, porque mi intención es que usted tenga vida eterna, pero si usted me desobedece va a morir. Entonces la sombra, cuando Dios hizo el tabernáculo, el pueblo y todo eso, era sombra de lo que habría de venir, de lo verdadero. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad, yo no soy la sombra. Ya la sombra vino hasta Juan el Bautista, los profetas y todos anunciaban, y todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento fue solamente la sombra para acercarse, y la sombra muestra la silueta, entre comillas, de lo que verdaderamente es la verdad. Entonces la sangre de los corderos es sombra o silueta, pero hay que quitar la sombra para que usted pueda ver la verdad, porque usted no puede bajarle mangos a la sombra, pero sí le puede bajar mangos al árbol. Le puede coger flores al árbol, pero no le puede coger flores a la sombra. ¿Me lleva? Entonces, cuando estamos en la sombra, soy como el cajero que recibe el efectivo de otra persona. O sea, yo puedo confirmar que es palabra y que Dios mandó decir, y que la sangre, ellos se quedaron en la sombra, ellos se quedaron en la parábola esperando a ver si la sombra la responde. Entonces el Salmo está hablando como a la sombra. Si usted lee el Salmo, usted está leyendo la sombra, está viendo a Cristo a través de la sombra. Sí, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Guarda esa palabra, cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Hasta cuándo, dice, estarás enojado con nosotros? ¿Para siempre? ¿Extenderás tu ira y de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ay, para que tenga felicidad, ¿cierto? Muéstranos, oh eterno, porque Jehová quiere decir eterno, tu misericordia, y danos tu salvación, danos tu Yeshua. Sí, escucharé lo que hablará el eterno Dios, porque hablará paz, y su pueblo y sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cristo vino a hablar de paz para con Dios. Si ustedes no comen la carne y beben la sangre, no tendrán vida. Cuando estaban apedreando a la mujer porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio, dijo, el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Cuando todos se fueron, dijo, oye, ¿ninguno te condenó? No, ninguno. Yo tampoco te condeno. Ve y no lo hagas más. No peques más.
Ciertamente cercana está tu salvación, porque Yeshua estaba muy cerca. A los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia que mostraba en el Antiguo Testamento, que era ver un Dios misericordioso que perdonaba y que ellos están pidiendo misericordia y sálvanos y redímenos, se encontró, y la verdad, allí se encontraron en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraban. La justicia y la paz se dieron un beso. Es lo más cercano. Un beso quiere decir el amor. Cuando una persona besa a otra es porque la ama, ¿sí o no? Es decir, que Dios vino a darnos no solamente la salvación y el gozo que está en nuestro espíritu, sino a darnos como un beso santo, entre comillas, de amor, para que haya paz. ¿Usted se imagina cuando una persona puede darle un beso a otra? Cuando se reconcilia le da beso. Cuando le da beso, el estado de ánimo por dentro cambia. Cuando usted llega a la cruz del Calvario con verdaderamente cargado con todo lo que usted tiene, sabiendo que la sangre de los corderos y los machos cabríos no pueden quitar el pecado, entonces en la voluntad de Cristo dice: quite todo eso y yo vengo y muero, yo entrego mi sangre. Así que todo lo del Antiguo Testamento está hablando por medio de los corderos de la sombra de lo que es la verdad. La verdadera sangre es la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que entendamos la fe en la sangre? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La ley es lo que se hizo. La ley era la sombra, ¿cierto? Los sacrificios, haga esto que les estoy diciendo. Lean Levíticos, que Levíticos dice que yo he puesto la sangre para que la sangre sea expiación. No coman la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para que haga expiación por vuestros pecados, y la misma sangre hará expiación. Entonces, aquí lo está diciendo así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. 3:21, sí. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero dice que la justicia es la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Es decir, que Dios es el que está dando fe de Jesucristo. Dios es el que está diciendo: escúchenlo a Él. Es que ustedes tienen que aceptarlo a Él como el efectivo que yo les voy a dar. Todo el efectivo, escuchen muy bien, todo el efectivo está en su nombre. Su nombre es Yeshua, y su nombre es como el efectivo que me va a dar a mí, y quiere decir salvación, misericordia, luz, reconciliación, vida, sanidad. Todo eso es efectivo de Dios, que viene en el nombre. Aquí está hablando primero del nombre de Yeshua, de Jesús, el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido de Dios como Salvador. Cuando Cristo nació en este mundo, había muchas más personas que se llamaban Yeshua. Era un nombre, como decir hoy en día. ¿Ustedes han visto que muchas personas se llaman Salvador? ¿Sí? Como muchas personas que se llaman Rosa, como muchas personas que se llaman Carlos, ¿sí? En ese entonces también había muchas personas que se llamaban Yeshua, pero el de Nazaret era diferente, porque el que venía de Nazaret es a quien Dios le dio el nombre. Ese nombre no se lo dio José, no se lo dio María, sino que Dios dijo: tú serás Yeshua. Yeshua quiere decir salvación, quiere decir misericordia, quiere decir luz, quiere decir vida, quiere decir sanidad. Entonces, cuando Él se manifestó con ese nombre, viene de parte de Dios, y Dios nos enseña por el Espíritu Santo que la sangre de Él es la verdadera. Entonces Cristo le está diciendo: mire, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Todos van a ser enseñados por Dios. Si van a ser enseñados por Dios, quiere decir que Dios va a dar fe, ¿sí o no? Es decir, va a tener fe de Dios. Cristo está diciendo: Dios va a dar fe de mí, que mi sangre, Él les va a enseñar que es comiendo mi carne y bebiendo mi sangre.
yo tengo que creer lo que le está diciendo. Entonces dice la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Es decir, hasta cuando no hay revelación de Dios, de la forma de la expresión de Dios. Dios expresó el Antiguo Testamento con sangre de corderos, como una sombra que nos acercaba a Dios, sabiendo que no nos podemos acercar a Él si estamos en pecado. Es decir, como nosotros no teníamos conciencia de que era pecado en el huerto del Edén, sino que dijo, si comes morirás. Cuando la persona murió, entendió que pecó. Pecó quiere decir se desvió, se apartó, se alejó. Entonces, cuando una persona se aleja, la única manera que en la misericordia de Dios es que Él mismo, como impregnó todo el mundo de la sombra, Él se acerca, y lo que alcanzamos a ver de primero es la sombra, en la creación, en la sangre, en todo eso. Y si lo estamos buscando a Él, entendiendo que somos pecadores, lo encontramos a Él, encontramos su misericordia, y aparte encontramos la gracia. La gracia de Dios es que Él, para hacer justicia a nosotros, alguien tiene que cubrir, escuchen, cubrir o expiar lo que esa persona hizo. Reemplazar, ¿cómo es que se llama? Restituir, no, sino sustituir. Tiene que sustituir la muerte de él por la muerte de otro. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que estuvieron fue sustituyendo la muerte de un inocente para que pueda cubrir el pecado. Diga cubrir. Cubrir. Redimir, cubrir. Él me redimió, Él cubrió, tapó. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, en Levítico, está diciendo que cuando una persona hacía un sacrificio y derramaba la sangre del animal, tenía que cubrir. No podía pisar la sangre del animal. Nunca. Ahí lo leen. Pongan la tarea. Levíticos 17 dice que no es pisar la sangre, sino cubrirla, porque se derrama la sangre. Entonces mata al animal, derrama la sangre, y esa sangre la cubría con tierra. ¿Sí? Como en el acto de misericordia, en cuanto que esa sangre la cubre. Cómase la carne, pero no puede comerse la carne con la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, pisotear esa sangre es como pisotear la vida de ese animal, como menospreciar la vida de ese animal. Entonces, como Dios está pensando en la sangre del Hijo, en Hebreos 10 usted está diciendo que cualquiera que tuviera por inmunda la sangre y pisoteare al Hijo del Hombre, pisoteare, ¿sí? Pisare, menospreciare, no entiende la muerte del Hijo, es como pisotear la sangre, es como pisotear la gracia. Pero nosotros no pisoteamos ni nos pasamos por alto la muerte de Cristo, sino que Dios nos da testimonio que es que esa sangre estaba reservada para cubrir nuestra muerte. Bueno, voy a decirlo de esta manera. En el altar, que también usted lo lee en el capítulos 8, 9 y 10, está hablando de cómo era que se hacía la expiación por el pecado. Entonces estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para hacer memoria de los pecados del pueblo. Pero el sumo sacerdote no podía quedarse ahí, tenía que salir, porque se moriría de hambre, moriría allá. Entonces necesitaba un sacrificio perfecto, con una sangre perfecta. Entonces todo lo que se hizo bajo la sombra algún día iba a ser la verdad. Mientras tanto, los corderos que se hacían, llegaba el sumo sacerdote con la sangre de corderos y de becerros y todo eso, pero no podían expiar el pecado de los hombres, porque cada año estaba recordando que son pecadores. Es decir, que alguien tiene que cubrir mi pecado. Alguien debe cubrir o sustituirme, ¿sí? Yo he visto que hay personas que ahorita no quieren ponerse un vestido anaranjado, quieren que otro lo sustituya. Entonces cogieron al primero, lo prisionearon y lo tienen como ejemplo para que todos vean en él que si usted no me obedece, yo voy a hacer esto. Va a estar encarcelado. El diablo, escuche muy bien, el diablo está encarcelado, está con su traje naranja, ¿sí? Está en este mundo. De aquí ya no puede salir, tiene prisión perpetua. Los que le obedecen a él, pues tendrán su traje naranja, por decirlo. Usted entiende el lenguaje que estoy hablando. Ahora,
para sacarme de esa prisión, Dios mismo toma mi lugar. Entra como si fuera un pecador. Para entrar a la cárcel tiene que entrar como un pecador. Allá no puede entrar uno que no tenga el vestido naranja. Él entró con el vestido de hombre, entró como si fuera un pecador, pero no era pecador. Alguien tenía que dar testimonio que él no es pecador. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Todo el mundo va a ser enseñado que él no tiene pecado. Pero si muere en la cárcel y si paga la deuda y cubre lo que él hizo, entonces el otro puede salir. ¿Sí? Si cubre, diga si cubre. Si es propicio. Si es propicio, porque si hubiera cometido pecado también lo dejarán metido en la cárcel. Pero Cristo no tiene miedo, sino que él vence. Estando ahí venció, porque Dios mismo dio testimonio que él es mi hijo. Escúchenlo a él. Y él mismo, estando en la cárcel, en esta cárcel, dijo: el Padre les enseñará que si comen mi carne y beben mi sangre, ustedes podrán salir de acá, porque yo voy a cubrir esa deuda. Voy a tapar, voy a ser propicio. Entonces, en el lugar santísimo, cuando entraba el sumo sacerdote, había en el arca, que quiere decir también palabra. Cuando usted lee los nombres de los que entraban con Cristo, con Moisés, dice que Aarón y 3 personas más entraban allá, que ese significado tiene mucho valor. Y entraban con esa hasta el lugar santísimo. Cuando llegaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, había 2 querubines unidos que estaban mirando hacia el propiciatorio. Y el sumo sacerdote derramaba la sangre allí, y así lo inauguró Moisés, el tabernáculo, que era sombra, expiando la sangre sobre el propiciatorio, y luego salió sobre la sangre y luego sobre el pueblo. Y sin sangre no había purificación. Se purificaba, o se le daba, entre comillas, vida con la sangre que estaba en el cordero. Nuevamente, la sangre estaba en el cordero, pero yo saqué la sangre del cordero para cubrir con una sangre inocente el poder entrar con esa sangre viva delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces, para entrar a la presencia de Dios tenía que estar vivo, no muerto. Entonces, para dar vida tenía que haber un derramamiento de la sangre para cubrir el espíritu del hombre, para que pudiera ser, ¿cómo se dice?, teñido en la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Si yo me cubro, cúbreme con la sangre de Jesucristo, me cubro con la sangre de Cristo, es una forma de decir: sé propicio a mí, o yo tengo fe que la sangre. Una vez un pastor que yo le dije que él, como no era colombiano y aparte de eso era terco, entonces no le gustaba que uno le hablara ni preguntara nada de la palabra, y entonces él decía que la sangre de Jesucristo que no, era la mancha, y que manchaba la sangre, que tenemos que estar manchados con la sangre de Jesucristo. Y no. A mí cada vez que decía me mancha por dentro, como que me dolía ese, pero es que la Biblia no dice que manchado. Entonces yo lo acerqué y le dije: pastor, ¿no será que usted en la traducción de su idioma al colombiano, de pronto en su Biblia dice manchar, pero yo entiendo mejor que en mi Biblia dice teñir? Teñir es que usted mete el vestido completo negro y sale blanco, pero no sale manchado de blanco. Si usted ve el vestido con pepitas negras, dice: ay, se manchó. Pero si lo tiñe, cambia el color completamente. Y eso tuve como un año para que no, mejor dicho, en más decía teñir y más de terco. Pero bueno, manchar. Y yo por dentro decía teñir, y yo por dentro seguía diciendo teñir. No importaba, lo escuchaba, pero teñir, cubrir, tapar, llenar desbordadamente de la gracia que impregna todo mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Si usted le echa a su espíritu y no le echa a la carne, no le echa a su mente, porque todo lo antiguo que era con la sangre de los corderos tenía que ser santificado con la sangre, apartado, porque era la sangre de un animalito que tenía vida, pero que Dios la dio como una parábola para que nosotros entendamos que como la vida de la carne en la sangre está, con esa sangre de un animalito que no tenía pecado, estaba cubriendo todo lo que tenía muerte. Y Dios consideraba que ese santuario terrenal, que era solamente la sombra, pues se podía derramar sangre de animales.
Pero para entrar al lugar santísimo, en el verdadero cielo que habla Hebreos, debería ser con una sangre verdadera. Entonces a Dios ni sacrificios ni ofrendas por el pecado le agradaron. O sea, es que Él no estaba saciándose de la sangre, ¿no? Ay, no, si no derrama sangre, no. Lo que pasa es que Él sabía que la única forma de cubrir, de tapar, de teñir nuestro espíritu era con la sangre de Jesucristo. Entonces en el propiciatorio, donde estaban los querubines, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año y derramaba la sangre allí sobre el propiciatorio, y toda la ofrenda que se hacía solamente una vez al año, si el sacerdote salía con vida, es que Dios había recibido ese sacrificio, pero al año entrante tenía que volver. Pero dice Hebreos que solamente lo hizo una vez y para siempre, entendiendo nosotros que Él entró en la muerte, ofreció su propia sangre para cubrir, para ser propicio, de la cual dio testimonio Dios al resucitarlo de los muertos, que es la verdadera sangre. Porque una vez hecho Cristo ese sacrificio de derramar su sangre, entró en el lugar santísimo y de allá no ha salido. O sea que Él aceptó que esa sangre es una sangre que cubre eternamente y para siempre, para darnos vida. ¿Me está llevando? Cuando usted dice que tengo fe en la sangre, quiere decir que Dios le dio fe a usted de aceptar que esa sangre fue propicia, ese derramamiento de la vida de Dios, de la vida de Cristo que estaba en su sangre. Usted se tiñó con la vida de Cristo y Dios dio fe de eso. ¿Sí? Entonces Romanos, ahí lo puede entender mucho mejor, dice: la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no alcanzamos a llegar a ver a Dios. No podemos ver a Dios en este mundo. Estamos destituidos. Destituidos quiere decir que fuimos echados de su presencia, porque en nosotros hay muerte. Y como había muerte, porque dijo que la paga del pecado es la muerte, entonces para darnos vida tendría alguien que cubrirnos, abrazarnos, taparnos. Nosotros tendríamos que entrar en ese cuerpo y como revestirnos para poder presentarnos ante Dios como el que tiene vida. Entonces alguien tenía que dar fe de eso. Alguien tenía que enseñarnos acerca de esa sangre. ¿Para qué era la sangre? ¿Que Dios quiere que matemos animales solamente porque le gusta la sangre? No, porque Él sabía que la única manera que nosotros entrábamos a su presencia era teniendo vida, y la vida estaba en esa carne de Jesucristo. La vida estaba en la sangre de Jesucristo. Él les está diciendo: si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tendrán vida y yo los resucitaré. Entonces nosotros no estamos teniendo fe en la sangre porque yo creo en la sangre como si fuera un amuleto. No, Dios está dando fe que en esa sangre está la vida. Y cuando usted acepta que la sangre de Jesucristo fue derramada para darme vida, quiere decir que cubrió o fue propicio para el estado de muerte que yo tenía. Tiñó mi espíritu, que dice que mis pecados eran negros y se volvieron blancos. ¿Qué quiere decir blanco? La oscuridad quiere decir el desconocimiento de Dios, y el blanco quiere decir la revelación de Dios. Cuando usted tiene revelación de Dios, usted ve la gloria de Dios, usted va a ir al paraíso, usted no queda en la oscuridad ni en las tinieblas, sino que tuvo revelación de Dios en cuanto a qué es lo propicio para yo entrar a su presencia y estar ante Él. Es que alguien cubra, o sea, propicio, y me revista de su vida, me dé su vida para yo poderme presentar ante Dios. Por eso hay que tener fe en la sangre, pero fe no es lo que yo creo, sino el testimonio que Dios da de Él. ¿Me llevan? La semana pasada hablamos que fe quiere decir Dios mismo habla de sí mismo. Dios mismo da testimonio de quién es Él y quién es el Hijo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de quién es el Hijo y quién es el Padre. O sea que la fe viene de Dios por el oír. Sí, por oír la palabra. Es que uno no puede, por eso vuelvo y digo que la fe es como el efectivo. Pero usted no vea el efectivo como el que otros cuentan, como el dinero que no es suyo, como el cajero del banco.
Que usted dice, yo tengo fe porque yo creo. No. Sí. Era necesario que usted primero lo tocara como, chévere que esto fuera mío, ¿cierto? Y usted puede certificar que esto es verdad. Usted puede decir, no, si es la sangre de Jesucristo. Pero luego va y canta tu taina, y luego va y hace imagen, o luego va y le pide cosas que no son. Y resulta que no. Usted cree que eso es dinero, usted cree que eso es efectivo, usted sabe que con eso se puede comprar, y no quisiera que usted fuera de los que dicen, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y predicamos en tus plazas. Yo no los conozco, aparte de decirme hacer de maldad. ¿Entiende por qué mi insistencia en que la fe sea el efectivo suyo, no que usted cuenta? Usted no viva de la fe de otros, de lo que otro cree. Usted tiene que vivir de lo que Dios le dio, en la forma en que se expresó en usted y le reveló quién es Él, quién es el Hijo, y para usted, para Cristo, para Dios, qué es su sangre, y se la entrega a usted como algo que hará expiación por su pecado y cubre la desnudez suya, para que pueda presentarse ante Él con la palabra teñida en sangre. Y eso lo lee en Éxodo capítulo 24. Eso lo lee también en Éxodo capítulo 12. Desde el 23 está diciendo cómo va a ser el día de expiación. El versículo 24 dice cómo va a ser el oficio de la sangre. Pero Cristo está diciendo, antes de ir a padecer su muerte, que usted tenga fe que Dios le va a enseñar. Que usted, bebiendo mi sangre y comiendo mi carne, va a tener vida, y yo lo resucitaré. Porque Dios les va a hacer justicia. Ustedes están pidiendo en ese salmo, están que piden misericordia y salvación. Vengo a darles vida y salvación, pero tienen que aceptar mi sangre, ya no la sangre, ya no los sacrificios que eran la sombra. Ustedes ya vieron la sombra, ya vean la verdad, vean la verdadera sangre, vean la vida. La vida está en mí. Entro a la cárcel, veo que usted no tiene con qué pagar su deuda, yo voy a cubrir su deuda, voy a darle vida. Usted salga disfrazado de mí. Yo me voy a poner el vestido anaranjado de pecador, voy a ir a la cruz, voy a tomar su lugar, derramo la sangre y Dios me va a hacer justicia porque sabe que yo no soy pecador. ¿Sí? La única manera de salir es cambiarme de vestido. Yo le doy mi vestido de pecador, Él muere en la cruz, Él me da su vestido de justo, me visto de Yeshua, me tiño con la sangre, acepto que la sangre cubre, tapa, es propicia. Es la fe de Dios que está dando acerca de la sangre, y yo la tomo como el efectivo que puedo decir sangre de Jesucristo. ¿Me lleva? Si la sangre de Jesucristo no es el efectivo que yo le doy, usted no va a poder decir sino como un amuleto. Con este billete pueden comprar, con este billete pueden... Sí, pero usted no compra. Entonces cuando llegue el día de la muerte, o se pierde o no se pierde. No se pierde porque usted ya fue redimido. No es que por mí pagaron, mira, aquí está el efectivo. Mire que yo tengo la boleta de salida. ¿Se acuerda la boleta que les dije que había uno de los sicarios que le dieron la boleta de salida para dentro de 40 años? Y el man sale efectivamente a los 40 años. Era cadena perpetua y 130 años más de cárcel. Sin embargo, hizo una amnistía, reconoció sus pecados, reconoció todo. Bueno, le vamos a rebajar la deuda, pero quédese acá. Y mientras quede ahí, el corazón de él ya estaba alegre, estaba feliz porque sabe que en 40 años me voy. Lo que pasa es que él ya no estaba amando la cárcel, sino que sabía que la cárcel era para decirle a los demás, oiga, usted puede negociar, usted también puede aceptar, usted también puede decir que es un pecador y alguien va a cubrir, alguien va a tapar, alguien va a decir que usted ya es libre. Cuando usted lee la boleta, aunque estamos en este mundo, estamos en la cárcel, su corazón está alegre, está feliz, está dichoso porque sabe que el día que usted salga de este mundo, usted sale vestido de Yeshua por la sangre que tiene en usted. Está cubierto, está tapado, está revestido. Dice acá, siendo justificado gratuitamente por su gracia, es decir, fue un favor, mediante la redención que es en Cristo. Redención es pagar, ¿sí? Redimir es cancelar. Voy a cancelar, pero para cancelar tengo que tomar ese lugar. Es decir, para cancelar necesito el efectivo. Para cancelar necesito esa sangre que es verdadera, donde hay vida. Que en el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros, pero que en el Nuevo Testamento tengo efectivo. Porque la sangre de Jesucristo es la fe de Dios, que es la sangre de un inocente que tiene vida eterna. El que vino tenía vida eterna, nosotros teníamos vida miserable.
como mugre, dice como basura que ya está lista para botar. Pero cuando ya le da a usted efectivo, cuando ya tiene sangre, ya tiene vida, aunque por dentro sea una chatarra. Aunque por fuera ven una chatarra, por dentro tiene vida. Aquí hay unas planchas antiguas. Préstame un momentico al azul. Para un ejemplo, se me acaba de ocurrir para poder entender mejor esto. ¿La plancha está? Sí, pero está fría. ¿Por qué está fría? Porque no tiene combustible. No, hay que echarle combustible aquí por dentro. ¿Esto sirve para planchar? Sí, esto sirve para planchar. Aunque está vieja, aunque es antigua, si yo no le echo por dentro combustible ya no funciona. Pero si le echo combustible y la prende y la bombeo y sale y se calienta por acá, echa fuego y sirve. Hay mucha gente que la botó, eso ya no sirve, otra, o salió una moderna. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos como en la eternidad, somos el oficio es lo mismo, sirve para planchar. Nosotros servimos a Dios para que si algún día el Espíritu de Él está en mí, traiga ese gozo y esa felicidad de producir la razón por la cual fue creado. Es decir, Dios dice, voy a hacer esto, aquí voy a depositar mi amor. Pero es posible que muera sin mi amor, muera sin mi gozo. Puede ser posible que alguien lo tiene por basura y lo bota. Pero para mí, aunque es basura, lo voy a cubrir, lo voy a tapar, lo voy a llenar y lo voy a poner a funcionar. ¿Me lleva? Si recibe la palabra, si recibe la sangre, el Espíritu Santo viene y le da vida increíblemente. Y usted siente el calorcito. ¡Ay! Ya puede planchar. Yo pensé que ya no servía. Sí, ahora tenga fe y confianza para servir al Señor. Porque el plan de Dios era que usted sirviera a Él diciendo que Él es vida. ¿Me lleva? Estaba muerto y no le servía. Pero al darle la sangre, al darle su palabra, ahora tiene vida. La fe en la sangre está diciendo aquí, a quien Dios puso, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿La fe suya o la fe de Dios? Dios dio fe. No es que Cristo me está diciendo que si no come mi carne no bebe la sangre no puede tener vida. Y dice que todos serán enseñados por Dios. Jesús es el Hijo de Dios y Él no habló por su propia cuenta. Entonces si dice, beba la sangre, que no se podía beber en el Antiguo Testamento, porque la vida de la carne en la sangre estaba. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo puede darnos a beber su sangre? Dijo, de cierto le estoy diciendo, yo vengo del cielo como si fuera un pan que usted come, que usted acepta, que le da vida. Con un pan usted puede comer diariamente, con el pan de cada día. Con la palabra diariamente usted se mantiene como con calorcito, ¿sí? Como vivo, con la palabra, con la sangre. Pero si no tiene ni sangre ni tiene palabra, está muerto. Aunque tiene el aspecto que es una plancha y todo el mundo lo ve, sí sirve, pero no sirve. Y en el momento en que le van a decir, no, esto no sirve, el día que venga la prueba, no va a servir. Y dice la hermana, ay, líbranos el día que venga la prueba. La prueba, ¿será que tiene vida o no tiene vida? Muestre, ¿eso está caliente o no? ¿Esto tiene vida o no tiene vida? ¿No es que cuando una persona se muere se enfría? Sí, la muerte se enfría. Mientras está vivo, la piel, la carne está viva. Pero increíblemente a las 3 horas ya está frío. ¿Cómo será una fe que no tiene la sangre de Jesucristo? Es muerta, fría. Es una fe fría. Uno toca, usted dice que tiene fe, pero yo lo siento como frío. Está frío. ¿Descuidó una salvación tan grande? ¿La descuidó? No, hay que avivarla. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe no la fe en Jesús. Aquí no está diciendo y justifica al que tiene fe en Jesús. No, al que tiene fe de Jesús. Es decir, usted recibió fe de Jesús. Dios le dio fe de Jesús. Le dijo, Él es la sangre de Él es la verdadera sangre. Usted tiene fe de Él. Dios le dio fe de Él, de su sangre, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Si usted tiene fe de Jesús, que el Padre le dio y le enseñó,
está bien. Yo no puedo juzgar eso. Usted es el que tiene que saber qué tanto efectivo tiene de Dios, como la fe en la sangre de Yeshua. Porque va a llegar el tiempo en que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fueron arrojados a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, o sea, Yeshua, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su enviado, de su Cristo, de su Rey, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, no se cansa. Él tiene efectivo con qué acusarlo. ¿Sí? Lo que pasa es que son billetes falsos y monedas que ya no sirven. Es como que usted estuvo jugando Monopolio un tiempo, y mientras estuvo jugando Monopolio se enriqueció. Y cuando va verdaderamente a la realidad y se acabó el juego, con eso usted no puede ir a comprar a la tienda. El diablo sabe que está acusándolo con billetes falsos, de toda falsedad, porque los está engañando. Y claro, usted no puede comprar la fe con un billete falso. Usted percibe la palabra, pero no hace efecto. Por lo cual alegrados cielos y los que moran en la tierra. Perdón, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso es vencer este mundo, porque usted tiene efectivo. La sangre de Jesucristo es el efectivo que Dios me dio. Amén. Amén. Si yo le digo que usted tiene fe de Jesús, usted dice: yo tengo la sangre de Jesús, ¿cierto? Sí. Usted tiene fe de Dios, dice: yo tengo fe de Jesús. Yo tengo fe de Jesús. O sea, yo recibí de Dios fe de Él. Y eso se convirtió como el efectivo con el cual yo puedo vencer a este que me acusa delante de Dios de día y de noche. El día de la gran prueba, cuando usted sea acusado, ¿usted tiene efectivo con qué pagar o no tiene efectivo? Si usted lleva oro, plata, lo que sea, eso es abominación ante Dios. Pero si usted está teñido con la sangre de Cristo, si usted cubrió, si Dios lo cubrió a usted con su sangre, o sea, fue propicio a la muerte que usted tenía, usted muy seguramente está vivo gracias a su palabra, a su sangre, que el Espíritu Santo le está inyectando constantemente vida para que usted crezca en la fe, para que cuando venga el día de la prueba, usted saque o exponga, exprese la forma en que Dios le iluminó a usted y le dio testimonio de Jesús, para que usted tenga fe de Jesús, que Dios le dio, Dios le enseñó. Amén. Por eso estamos diciendo que el Espíritu del Padre de fe, que el Espíritu del Padre me enseñe, que el Espíritu del Padre defienda su fe. Amén. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por darnos fe de Jesús. Ayúdanos para que nosotros hemos creído y hemos aceptado que en esa sangre estaba la vida de tu santo Hijo Yeshua, que no solamente entró a este mundo y parecía como un pecador más, pero Él verdaderamente veniera a tomar nuestro lugar para morir en la cruz inocentemente por la culpa nuestra, y fue propicio a la muerte de nuestro espíritu para darnos vida. Por eso nosotros hoy entendemos por revelación tuya que Él cubrió la muerte que nosotros teníamos y nos llenó de su vida, de su amor, de su gozo y de su paz. Ayúdanos para que la fe que nosotros tenemos sea viva y sea eficaz. Bendícenos, por favor, porque nosotros ahora entendemos que sin fe es imposible agradarte, porque la fe que tenemos no es la fe que da este mundo o los testimonios de este mundo, ni el hombre, sino que es el testimonio que tú nos has dado acerca de tu santo Hijo, de tener confianza en su sangre. De nosotros podemos expresar el gozo y la alegría que nos da la salvación, porque tú cubriste en tu misericordia la muerte nuestra con la sangre de Cristo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros siempre tengamos el gozo cumplido tuyo en nuestro espíritu, teniendo el gozo de la salvación para siempre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendícenos, por favor, para que tengan paz en su espíritu para siempre. Amén.